Esta ¿Estamos conferencia juntos? comenzará a grabarse. Pues podemos hacerlo así. Vale, espero que la parte técnica acompañe. Ahora, ¿ves? No sé por qué. Vale, a ver si ahora avanza. Pues no. Antes la he probado y avanzaba, ahora no. Bien, salgo de la presentación, vuelvo a entrar. Es que no te creas tú que es muy amigable GoToMeeting, ¿eh? Hay otras plataformas bastante más Lo sencillas. sé, porque yo trabajo todos los días con plataformas y esta no es especialmente. A ver si os avanza. Perfecto, ya está. Vamos a plantearnos una idea que me gusta empezar todos los talleres que doy relacionados con emprendimiento con esto. Esto es muy antiguo, está en internet, pero me sirve para reflexionar sobre algo. Os lo leo, aunque los controles de meeting me pilla en medio. Es que cada vez que pulso en la pantalla se sale la presentación. Vale, ya está. Bien, os lo leo. Un grupo de científicos colocó 5 monos en una jaula en cuyo centro colocaron una escalera y sobre ella un montón de bananas. Cuando un mono subía a la escalera para coger las bananas, los científicos lanzaban un chorro de agua fría sobre los que quedaban en el suelo. Después de algún tiempo, cuando un mono iba a subir la escalera, los otros lo golpeaban. Después de algún tiempo, pasado algún tiempo más, ningún mono subía la escalera a pesar de la tentación de las bananas. Entonces los científicos sustituyeron uno de los monos. Lo primero que hizo fue subir la escalera, siendo rápidamente bajado por los otros, que le dieron una tremenda paliza. Después de algunas palizas, el nuevo integrante del grupo nunca subió más la escalera, aunque nunca supo el porqué de tales golpes. Un segundo mono fue sustituido y ocurrió lo mismo. El primer sustituto participó con entusiasmo de la paliza al novato. Un tercero fue cambiado y se repitió el hecho. Lo volvieron a golpear. El cuarto y finalmente el quinto de los veteranos fue sustituido. Los científicos obtuvieron entonces un grupo de 5 monos que, aun cuando nunca recibieron un baño de agua fría, continuaban golpeando a aquel que intentase llegar a las bananas. Si fuese posible preguntar a alguno de ellos por qué le pegaban a quien intentaba subir la escalera, con certeza la respuesta sería: no sé, aquí las cosas siempre se han hecho así. ¿Os habéis encontrado con esta situación alguna vez? ¿Habéis sido monos golpeados alguna vez? Antonia siente con la cabeza. Comentarme, marcar el micrófono y comentarme dónde os habéis encontrado esta situación en la que las cosas se hacen de una determinada manera, vosotros llegáis con ideas de hacerlas diferente y os dicen: no, 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 no corras, que aquí las cosas se hacen así. El entorno laboral muchas veces no pasa algo parecido. Efectivamente, Federico, en el entorno laboral, sobre todo cuando alguien entra en un puesto de trabajo nuevo, ya se encargan los compañeros más antiguos de decirle que las cosas no tienen por qué cambiar. Evidentemente, todos nos hemos encontrado en la situación de ser monos golpeadores. Vale, más interesante es la pregunta: ¿os habéis comportado alguna vez como monos golpeadores? Es decir, diciéndole a alguien: yo tenía esas ideas al principio, pero llega un momento en el que yo creo que las cosas mejor como están. ¿Os lo habéis encontrado alguna vez en esa situación? Yo aquí también, venga, participo. Yo diría que no tanto a la hora de intentar desmotivarle para que haga cosas nuevas, pero sí como intentando, intentando que haga lo que ya está establecido y que no innove más. Al final, esto es lo que hacemos, no te preocupes, esto se hace así. Que a lo mejor es, no te estoy diciendo que no hagas tú lo que tienes tú en tu mente y que podrías mejorar,
pero sí que, bueno, ya le pongo en sobreaviso y le digo que las cosas se hacen de una determinada manera y a lo mejor le impido, ¿no? Que él por su propio pie evolucione y quiera mejorar. Efectivamente, y muchas veces la experiencia que tenemos sobre algún aspecto hace que pensemos, no, no, es que yo ya he probado, he pasado por ahí, ya sé que eso no funciona. Vale, si alguno de los que estamos aquí somos padres, yo soy madre, los padres lo hacemos continuamente. Es decir, nuestros hijos no tienen experiencia en algo y directamente le decimos, yo sé cómo se hacen las cosas, ya he pasado por ahí, te voy a ahorrar el tema de equivocarte. Bien, eso es peligroso y os digo que todos hemos sido monos golpeadores en algún momento de forma inconsciente, no nos damos cuenta. Prevalece nuestra visión, el cómo vemos las cosas, nuestra experiencia, que es muy valiosa, no digo que no haya que aprender de experiencias previas de otras personas, que es valiosa, pero no hay que perder de vista que eso solo es una experiencia. Quizá a nosotros se nos pasara que había otra forma de hacer las cosas más allá de lo que nosotros veíamos, ¿no? O que la persona ve una perspectiva de la situación o tiene otra información que nosotros no teníamos en ese momento. Esta idea, esta forma de funcionar es la que mata la innovación y la creatividad. Y es importante planteárnosla y tenerla ahí detrás para que cuando tendamos a ser monos golpeadores nos demos cuenta que lo estamos siendo y incluso con nosotros mismos. Ya he pasado por ahí, no voy a repetir. Vale, sí, pero hay algo que se me había escapado en aquel momento, lo podía haber hecho de forma distinta. Esa idea la vamos a mantener ahí en la parte de atrás de nuestro cerebro. Bien, esto estaba preparado para el Meet, pero para el Mentimeter, pero lo vamos a hacer así. Como solo somos 17, os voy a pedir que cada uno diga algún aspecto que piense que reúne una persona emprendedora. Marcar, como yo no veo el chat, marcar el micro y decirme alguna característica que penséis que tiene una persona emprendedora. Bueno, yo, por ejemplo, tener confianza en uno mismo. ¿Vale? Tener confianza en uno mismo. Tener mucha capacidad de trabajo. ¿Vale? Capacidad de trabajo. Constancia. Habla José Antonio. No, ser valiente. ¿Vale? Ser valiente. Ser creativo. Muy bien. ¿Más? Yo diría una persona no conformista y que es ambiciosa. ¿Vale? La ambición. Que sea constante. Liderazgo. Yo creo que ¿puedes repetir? Liderazgo. Liderazgo. Un poco multitarea, ¿no? Que sepa un poco de todo y que sea polivalente. Ajá, pues, correcto, Antonio. Si siguiéramos, veríamos que al final estamos hablando de un montón de aspectos que podíamos hablar de creatividad que ha salido de liderazgo, de distintas habilidades sociales y de gestión que necesita. Y si una persona tiene que reunir todas esas características, al final los únicos que lo reúnen son los superhéroes, porque hay que tener casi superpoderes para poder reunir todo eso que estamos diciendo en una misma persona, ¿vale? Yo más que superpoderes, me gusta pensar en los emprendedores, más que como super personas, como personas que llevan una mochila llena de herramientas y que además suelen estar acompañados. Suelen juntarse en varias personas y forman un equipo, ¿vale? Esa mochila que tiene que llevar un emprendedor o una persona emprendedora para poder desarrollar su proyecto
pueden desarrollarse a la vez esas herramientas, trabajando sobre ellas. Nadie nace Superman, solo Superman nace Superman, si naciera. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de una persona que carga su mochila con distintos aspectos. Y vamos a ver cómo podemos desarrollar o qué hace falta desarrollar y qué nos hace falta que venga de fuera para poder estar preparados para ese largo viaje que os comentaba, que es el poner en marcha y consolidar un proyecto empresarial. Porque no os olvidéis que es cierto que se lanzan muchos proyectos, pero luego a partir del tercer año hay un momento en el que muchos se caen. Si queremos ser de los que llegan hasta el final y se consolidan, de los que continúan dentro de 5 años funcionando, tenemos que ir modificando e ir avanzando en nuestra cohesión dentro del equipo. Bien, no sé si era Antonio el que comentaba que hacía falta liderazgo. Tú puedes concebir un líder como una persona que dirige o conduce pues, un partido político, un grupo social, una colectividad, o una persona o entidad que va a la cabeza entre los de su clase, por ejemplo, en un deporte. Bien, eso puede ser un tipo de liderazgo. Y luego está el tipo de liderazgo que usan los gansos. Ellos, en cada momento hay un ganso distinto que tira del carro. Ellos vuelan en formaciones de V, de forma que aprovechan y son aerodinámicos, efectivamente, pero claro, el primer ganso se cansa muy pronto de estar tirando y pasa a la cola y es sustituido por otro, de forma que el liderazgo lo comparten y en cada momento lo va ejerciendo uno, de acuerdo a sus facultades o de acuerdo a la situación que en ese momento están viviendo ese grupo de gansos. Definiciones de equipo hay un montón. Lo que tenemos claro es que tiene que recoger una serie de características esa definición y entre ellas quiero destacar la de interdependencia. Por supuesto, significa que todos vamos a una, que hay un sentimiento de cohesión, que se funciona mejor estando unidos y que todos unifican sus esfuerzos. ¿A qué hago yo referencia cuando hablo de interdependencia? Bien, la independencia es cuando yo, por mi propio esfuerzo, soy capaz de llegar y conseguir algo. Y si soy independiente, puedo pensar de modo creativo, analítico, es decir, no necesito a nadie, lo puedo hacer bien. ¿Por qué hablamos en equipo de interdependencia? Pues porque en un equipo la interdependencia significa que, por supuesto, dependo de mí mismo, pero además entiendo que trabajando juntos voy a llegar más lejos. Y yo esa mejora depende de que yo esté contigo y que tú estés conmigo. Vamos a llegar más lejos incluso en el mejor de los casos de que yo estuviera solo. Si yo soy interdependiente, comprendo que necesito mis propios pensamientos, por supuesto, con los mejores pensamientos de los demás. Eso me va a dar una diversidad dentro del equipo que va a hacer que se multiplique el efecto para conseguir algo. Hay que tener también en cuenta la reciprocidad. ¿Qué significa esto? Yo, evidentemente, pongo a disposición algo en el equipo. Pero ¿qué consigo del equipo? ¿Qué me da? Mientras esto esté en equilibrio y todos los miembros de ese equipo piensen que está en equilibrio, va a funcionar. Pero cuando algún miembro piense que da más al equipo de lo que recibe, ahí va a haber un problema encubierto, que a la larga se va a notar. Esto tiene que estar continuamente revisándose, sintiendo continuamente, revisando los sentimientos de los que forman el equipo para que se sientan
en equilibrio de lo que aportan y lo que reciben. Como veremos más adelante, un equipo está en continua evolución. Podemos tener un equipo fantástico en un momento dado que pase a fases de inestabilidad en el momento siguiente, porque es un ente vivo que va cambiando. Y esto es un aspecto a tener en cuenta continuamente. Vosotros, como líderes de ese equipo, tenéis que estar pendientes de que todo el mundo dentro del equipo sienta que lo que aporta y lo que recibe está en equilibrio. Hablando de liderazgo dentro de equipos, por supuesto hay que hablar de poder. El poder es la capacidad de obligar a las personas para que éstas hagan nuestra voluntad debido a mi situación superior en algo. Ahí estoy ejerciendo el poder sobre otras personas. Bien, ¿por qué pongo esa frase? El poder nos enseña cómo es el hombre. Eso se puede traducir en un dicho murciano que es: cuando quieras saber cómo es fulanico, dale un carguico de cargo. Es decir, cuando quieras saber cómo es realmente esa persona, cómo en su fuero interno, dale poder para ver cómo lo ejerce. Y en ese momento sabrás cómo es de verdad. Porque tener el poder puede hacer aflorar en ti aspectos que tú no tenías en cuenta. Vale, ¿qué tiene que ver esto con la autoridad? La autoridad, en cambio, es la facultad o habilidad para conseguir que las personas hagan voluntariamente lo que nosotros queremos, debido a nuestra influencia. Hagan voluntariamente. Esto no te lo da un rango, una posición de poder. Esto va contigo. Te lo tienen que otorgar los demás, en base a tus conocimientos, en base a tu personalidad, a tus habilidades, a lo que sea, pero te lo tienen que otorgar los demás. Podemos estar en una posición de poder y no tener autoridad sobre la gente. Podemos tener autoridad y no estar en una posición de poder, pero lo ideal, el objetivo nuestro va a ser tener ese poder porque estamos en una posición de superioridad o de poder mandar, y además que nos hayan otorgado la autoridad para hacerlo, que la gente quiera hacerlo. Eso es la clave del liderazgo y es algo muy complicado de conseguir por cómo ejercemos muchas veces el poder cuando lo tenemos. Se resume al final en esta frase que he querido poner del Principito: si quieres construir un barco, no empieces por cortar las maderas y distribuir el trabajo, sino que primero has de saber evocar en los hombres el anhelo de mar libre y ancho. ¿Qué puede significar esto? Lo más fácil, lo que tendemos a hacer todos cuando sabemos a dónde queremos ir, es distribuir tareas. Haz esto, esto tú, esto tú, esto tú. Eso es distribuir las tareas antes de implicar a esa gente en mi anhelo, en mi objetivo, en a dónde quiero ir, y compartirlo con ellos para que sea también el suyo. Yo al principio hablaba de equipo impulsor. Ese equipo impulsor tiene que tener un ansia común de llegar a un sitio. Ese ansia ahora mismo la tenéis vosotros, que tenéis muy claro lo que queréis conseguir. Y eso es lo que tenéis que transmitir a la gente que vaya a formar parte de vuestro equipo impulsor. No solo decirles lo que tienen que hacer, sino antes hacerles partícipe de vuestro anhelo y de vuestro objetivo. Esto tiene que ver, y os animo a que busquéis en internet alguna charla TED que hay sobre el círculo de oro, porque es muy interesante cómo ciertas marcas y ciertos productos líderes empiezan por conseguir que los clientes compartan ese anhelo con ellos. En esto creo que uno de los ejemplos es Apple, que ponen en TED, pero yo, por ejemplo, os voy a poner otro más cercano a nosotros. Supongo que
no sé si por la edad de la gente que esté aquí, pero recordáis que ONO en Murcia, muy pronto hubo ONO, que era televisión, y que en un momento dado ONO sacó una ventaja que era un aparato que se llamaba TiVo, que lo que hacía era que pudieras grabar dentro de los programas lo que quisieras a cualquier hora y volver hacia atrás. Podías ir al aseo y volver hacia atrás el telediario directamente sin tener que grabar ni nada. Esto era genial, pero TiVo ONO lo instaló en todos los usuarios sin explicarles por qué y para qué y qué querían conseguir con eso. De forma que una ventaja fantástica, muchos usuarios se dieron de baja de TiVo y fue el gran fracaso de ONO antes de que lo comprara Vodafone, ¿vale? Parece inconcebible que algo que puede ser muy bueno para todos, la gente no lo quisiera, pero fue así, y es porque empezaron directamente desde el qué. Yo te voy a poner un aparato que hace esto, 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 ¿vale? En vez de venderles el por qué necesitaban eso, en vez de meterles en su objetivo, es que lo necesitas porque, y a partir de ahí continuar. Esto, además de para el equipo y para el liderazgo personal, sirve también para plantearnos cómo conseguir que los clientes sientan esa necesidad hacia nuestro producto o servicio. ¿Por qué funciona esto así? Porque dentro de nuestro cerebro, la parte central, la parte que hay justo en el centro que veis diferente, esa es nuestro cerebro emocional y es el que funciona y que muchas veces nos hace llegar a querer cosas que en principio no sabíamos que queríamos. Esto lo controla mucho la gente que hace marketing emocional, que hoy en día se hace muchísimo. Llamas a los sentimientos de las personas más allá de las características que pueda tener el producto o servicio, ¿no? Y entonces les haces comunicar con un sentimiento que tú quieres transmitir. Vale, eso funciona así porque el cerebro emocional es mucho más rápido que el cerebro racional. Por eso, cuando estamos enfadados, no debemos coger el WhatsApp y mandar un mensaje, porque luego pasa lo que pasa, que cuando nuestro cerebro racional llega a pensar, dices, ostras, ya le da a enviar, ¿vale? Entonces, cuando estemos, eso se llama secuestro emocional, cuando estemos secuestrados por nuestros sentimientos, no hacer nada que luego nuestro cerebro racional pueda arrepentirse. Vale, pues esto funciona igual. Muchas veces, si conseguimos que la gente comulgue desde su parte emocional con lo que nosotros queremos, vamos a conseguir que hagan muchas más cosas por nosotros o que compren mucho nuestro producto o servicio. En el famoso discurso de Wiccan, el yo tengo un sueño significaba yo hago que vosotros compartáis lo que yo estoy sintiendo. No os voy a decir yo tengo un plan, vamos a hacer esto, 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 no. Yo estoy diciendo yo tengo un sueño y lo vamos a compartir. Y a partir de ahí seguro que vais a hacer mucho de lo que yo quiero que hagáis. La gente no sigue a los líderes porque tenga que hacerlo, sino porque quiere hacerlo. Y esa es la diferencia de apelar a la parte emocional de las personas. Bien, aquí llegamos a lo que yo os comentaba de que en las 2 horas y media o 3 horas, no recuerdo bien, que tenemos de tutoría, vamos a intentar analizar cómo sois vosotros en cuanto a vuestro perfil emprendedor y qué os haría falta tener dentro de vuestro equipo para completar ese perfil emprendedor. Lo primero que vamos a pensar es en quiénes son mis referentes como líderes, ¿vale? Pensad en alguien, puede ser una persona famosa o puede ser una persona anónima y cercana a vosotros.
que os gustaría ser de esa manera en cuanto a liderazgo, estamos diciendo, en cuanto a liderazgo de personas, ¿vale? Pensad en esa persona y ponerle nombre. Nos había avisado que es preferible que en este taller tengáis algo con lo que escribir. Así que si alguien no tiene cerca, aunque sea en el ordenador, ¿vale? Pero si alguien no tiene cerca papel, lápiz, una cuartilla simplemente para ir tomando nota, que se la acerque porque sí que necesitaremos hacer alguna o plantear por lo menos algunos temas. Bien, quiero que penséis en esa persona y ponerle nombre y escribirlo. Una vez identificáis ese referente vuestro en aspectos de liderazgo, vamos a intentar ponerle 3 características que tenga esa persona. Pueden ser adjetivos o pueden ser una frase, como queráis, pero pensad en 3 características que tenga esa persona. Cuando lo tengáis, por favor, que si alguien se anima, que comparta, no hace falta que diga el nombre o si lo prefiere, si lo puede decir, pero sobre todo me interesa saber las características que ha puesto sobre esa persona. Nacho, rompe el hielo. Venga, rompo yo el hielo. Vale, yo como hablando desde el punto de vista a nivel de referente como líder gestionando un equipo, o como yo lo he interpretado, ¿vale? Hablo de un antiguo jefe que tuve, ¿vale? Porque me marcaron al final, fue de mis inicios cuando empecé a trabajar y me marcó bastante su forma, ¿no? de cómo lideraba el equipo, ¿no? Y yo creo que las tres características eran la capacidad de delegar que tenía, incluso en perfiles muy junior, que en ese caso era yo, que desde el primer momento te exigía, que es otra de las características, que era muy exigente, pero tenía también esa capacidad de saber delegar y confiar en ti. Y la tercera era que era con la capacidad que tenía de motivar, ¿no? Y de exigirte que siguieras siempre formándote y que estuvieras siempre como al pie del cañón y actualizándote. Entonces, bueno, al final pues, la capacidad de delegar, la motivación y la exigencia. Ok, gracias Nacho. ¿Alguien más, por favor, que se anime a compartir características? Pues si queréis, yo, Carmen. Hola, Carmen, dime. Pues mira, en la lideresa que estoy pensando, las 3 características que me gustan de ella es que expresa sus ideas con libertad, era una persona o es una persona equilibrada, tiene trabajo, familia, hace deporte, tiene formación. Y también la tercera que más me gusta es que piensa antes en el bien de la comunidad o su trabajo, es doer, no solamente es pensar, sino también es capaz de llevar a cabo las cosas que piensa por el bien de la comunidad. Muy bien, muchas gracias. Vale, ¿alguien más? Yo, si me yo, por permites, ejemplo. Carmen. Enrique. Perdón. Enrique y luego W10, que no sé quién es. Vale. Yo he pensado en Elon Musk. Considero una persona muy inteligente, que además las ideas que tiene son bastante innovadoras y se repercuten en beneficio para la comunidad. Y además es un tío muy seguro de sí mismo, porque tanto si la idea sale adelante o no, siempre tiene luego otra para que pueda aportar o que llevar a cabo. Ah, genial, muy bien. Han salido aspectos nuevos como la inteligencia y demás. Vale, W.
Hola, soy David Verdier. Hola, David. Hola. Mira, yo justo, la verdad es que intentando hacer el esfuerzo de buscar algún referente, resulta que yo quiero aportar la visión contraria, porque desde mi experiencia laboral, el problema que he tenido siempre es que no he tenido nunca un referente, desde mi experiencia personal, en el trabajo. Luego, si me pusiera a pensar en otra persona en la que yo conozca o pueda conocer, pues quizás sí que encontraría a alguien. Pero en mi caso, por ejemplo, nunca he tenido esa ventaja, porque tener a un líder en el trabajo, en tu equipo, para mí, por ejemplo, siempre me ha resultado siempre una necesidad que no he encontrado nunca. Porque no reunía, porque ahora cuando has explicado lo que tiene que tener un líder, nunca han sido así los jefes que yo he tenido. Vale, y a nivel personal, ¿qué características, a nivel personal seguro que se te ocurre alguien cercano a ti que pienses en sentido de liderazgo, a lo mejor no de modo profesional, pero sí en personal? ¿Qué características crees que debería de tener? Bueno, características, yo pienso que debería ser una persona, pues, proactiva, es decir, que lleve la iniciativa, porque si es el líder tiene que llevar la iniciativa. En segundo lugar, pues pienso también que es muy importante la motivación, o sea, que sea capaz de motivar a los que están por debajo de él, y que también tenga la capacidad de mediar, de gestionar los conflictos de forma satisfactoria. Muy bien. ¿Por qué es importante que hagamos este ejercicio y luego con los que no habéis hablado lo veremos en las tutorías? ¿Por qué es importante? Porque dependiendo de las características que le asignéis a vuestros referentes en temas de liderazgo, van a ser las características que vosotros vais a intentar conseguir de forma inconsciente o consciente en vuestro liderazgo particular. Es decir, si pensáis, si Nacho se ha visto influido por ese jefe que te influyó en tus inicios y piensas en esas características, seguramente cuando tú lideres un equipo vas a intentar acercarte a esas características. ¿Vale? Eso siempre suele tenderse. David, que no lo tiene identificado en el terreno profesional, seguramente en el personal sí lo tendrá, como ha dicho, y al final las personas no somos no tenemos habitaciones estancas, una para el trabajo, una para la familia, sino que todas las habitaciones están interconectadas, de forma que esas habilidades personales también las va a llevar al terreno profesional. Incluso es bueno saber qué características no quieres tener porque has tenido un jefe que lo reunía y para ti era totalmente lo contrario al liderazgo, con lo cual te vas a intentar alejar de esas características que tenía esa persona. Con lo cual, los referentes, tanto positivos como negativos, nos van a servir para saber hacia dónde estamos intentando querer ir en nuestras características como líderes sin darnos apenas cuenta. Otro aspecto que hay que tener en cuenta en un equipo, a la hora de liderar un equipo, son que hay una serie de principios y valores que dentro del equipo deben compartirse. Sobre todo porque no solo en un equipo emprendedor, sino, por ejemplo, cuando ya llegamos a una vocación, es decir, tú puedes tener trabajos que te sirvan para ganar dinero y coger experiencia, tú puedes tener un empleo que sea algo más estable, pero si realmente quieres ejercer una vocación, el entorno en el que estés, la empresa en el que estés, si es por cuenta ajena, o tu proyecto empresarial, si es por cuenta propia, si es un proyecto de emprendimiento, tiene que estar de acorde o en línea con los valores que tú tienes en tu vida, porque si no al final va a haber roces. Es como quien empieza a trabajar
en una empresa petroquímica y sus valores sobre la sostenibilidad ambiental los aparca de momento por un tema monetario, pero va a llegar un momento en el que le afecte a la larga estar en una empresa en la que sus valores no son compartidos. Yo no sé si en esto estáis de acuerdo o habéis tenido algún tipo de experiencia en este sentido, pero al final afecta. Esto es muy importante dentro de un equipo. Hay algunos aspectos que sí tenéis que tocar o tener presente o replantearos y plantearle a la gente que forme parte de vuestro equipo. Por un lado, sobre ética y propósito de trabajo, es decir, lo que está bien y lo que está mal, éticamente hablando, desde vuestra perspectiva para vuestro proyecto empresarial, vuestras motivaciones y expectativas, ¿qué quiero conseguir con este proyecto? ¿Quiero conseguir un objetivo ligado a un propósito social o no? ¿O mi objetivo es que sea el sustento monetario de mi vida? ¿Vale? Porque si hay algunas personas dentro del equipo que están en contraposición de expectativas de este tipo, es posible que a la larga, no al principio, pero a la larga sí que surjan fricciones. Nivel de compromiso y responsabilidades, es decir, yo dedico todo mi tiempo y mi energía a este proyecto y hay personas que lo tienen como algo secundario. ¿Eso está admitido así? Y eso se va a ver después a la hora de un reparto de beneficios. Cuando hablemos de pacto de socios, que es una parte que hablaremos más adelante, esto tiene que quedar claro y ponerse encima de la mesa. No sirve de nada guardarse es que yo trabajo mucho, es mi máxima prioridad, el de al lado veo que los festivos pues tiene fiesta y tal, y yo me lo guardo, porque al final eso sale entre socios. Y como se dice, los pescados no se pueden guardar en los cajones porque al final huelen. Hay que sacarlos cuando todavía están frescos y hablarlo directamente. Balance, vida y trabajo, esto va relacionado con lo mismo. O toma de decisiones y solución de desacuerdos. ¿Cómo debemos decidir cuando alguien piensa de una manera y otra persona piensa de otra dentro del equipo? ¿Cómo vamos a decidir cuando se dé esa situación? Esto lo tenemos que plantear antes de que el conflicto surja, porque una vez ha surgido, ya si las reglas no están claras, va a traer problemas. Transparencia, idea de negocio, estrategia, todo esto lo tenemos que poner en común. Esto es hacia dónde quiero llegar antes de repartirnos el trabajo. Hacia dónde, cuál es mi mar ancho, mi objetivo. ¿Vale? Lo hablaremos en las tutorías. Bien, esto también lo veremos tranquilamente porque es muy importante conocer. Todas las personas tenemos ciertas características que nos acompañan a lo largo de nuestra vida. Da igual a lo que nos dediquemos y que es más o menos estable y a lo que podemos llamar inclinaciones naturales o talentos. ¿Vale? No estoy hablando de que seáis pintores, escultores y demás, ¿vale? No estoy hablando de talento artístico. Estoy hablando de determinados aspectos de vuestra forma de ser que os van a acompañar en cada una de las actividades que vais a realizar. Y eso es importante conocerlo, porque si os apoyáis en eso, tanto vuestro como de los talentos de vuestro equipo, va a ir mucho mejor. Yo aquí tenía preparado este ejercicio para que la gente que no está dentro del programa lo pudiera hacer ahora mismo, ¿vale? Que ya somos 18, no sé si habrá gente que venga de fuera ya. Esto simplemente lo copiáis en un folio y intentáis desde el centro del círculo hacia la esquina rellenar hasta donde pensáis que reunís esta característica o esta competencia emprendedora. Entusiasmo, inteligencia emocional, habilidades de comunicación,
tolerancia a la frustración, creatividad, asunción de riesgos, perseverancia y autoconfianza. Esas son las competencias identificadas como más importantes dentro de un perfil emprendedor. ¿Vale? Entonces, lo ideal es que identifiquemos cuáles de estas competencias reúno yo de sobra y cuáles no, para saber dentro de, si sois varias personas dentro de un equipo, pues cada uno rellenaría la suya y la pondríamos en común, de forma que viéramos dónde cogea más ese equipo a nivel personal. ¿Vale? Todavía no hemos hablado de la parte técnica, sino de la parte personal. Vale, aunque lo analizaremos en profundidad en las tutorías individuales, pero ¿habéis identificado un talento vuestro y algo que necesitéis que os aporten o desarrollar? ¿Vuestro también? Alguien que no haya hablado hasta ahora, que se anime a comentar. Algo que sí que piensa que reúna muy bien y otro aspecto que piense que tenga más flojo. Dentro de las competencias de emprendedora, competencias emprendedoras o cualquier competencia. Sí, dentro de las competencias emprendedoras, Beca. Vale. Hola, buenos días, Carmen. Soy Carmen. Perdona que no tenga la cámara. No te preocupes. Hablo yo mismo. Sí, Dime. sí. Carmen de Psicotue. Estuvimos en el... Hola, sí, te conozco. Vale, mira. Como competencia fuerte, digamos, por mi parte yo diría la inteligencia emocional. Lo esperaba. Sin embargo... Que lo esperaba. ¿Sí, no? Como parte menos desarrollada. La creatividad y las habilidades de comunicación, quizá. Sobre todo la creatividad, creo, no sé, me veo ahí un poco cogida. Vale. Algunas veces. Vale, muy bien. Trabajaremos la creatividad en tus tutorías, no te preocupes. No tengo tutorías. Ah, no estás. Vale, bueno, pues... bueno, como estaremos en contacto. Como ya te dije que teníamos que estar en contacto porque tu proyecto me toca de cerca, lo veremos. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Carmen. A ti. ¿Alguien más? Yo soy Blanca. Hola, Blanca. Yo, en cambio, sí que me veo fuerte en creatividad, en inteligencia emocional también, pero me machaco mucho con la autoconfianza, con el seré capaz, el daré la talla. Vale, muy bien. Veremos tu perfil. Perfecto. Vale, ¿alguien más? Vale, pues hablo yo, soy Antonio, que Hola, tenía que Antonio. apagar la cámara. Yo diría que soy muy entusiasta, pero tengo poca tolerancia a la frustración. Claro, o sea, es algo que me agobia. Muy bien. Sí, están relacionadas. Vale. La tolerancia a la frustración, que tiene mucho que ver con la gestión del fracaso o la gestión del error, hoy veremos un poquito hacia el final si vamos bien de tiempo. Bien, como veis, os habrá salido un perfil en cuanto a competencias emprendedoras. Es bueno que si hay alguien más dentro de vuestro equipo, ahora mismo ya, que lo cumplimente para que veáis qué parte de las competencias personales deberíais de trabajar o si alguien entra más a formar parte dentro de vuestro equipo, pues que lo aporte de alguna manera. Bien. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es el perfil creativo. No todo el mundo es igual en cuanto a creatividad. De hecho, no existe la creatividad, sino existen las creatividades.
porque hay distintos aspectos dentro de la creatividad y cada uno tiene un perfil creativo que es fácil, Carmen, poder desarrollar, ¿vale? Simplemente hay que conocer cómo funciona la creatividad y en qué partes necesito desarrollar más yo mediante técnicas o que alguien me lo aporte dentro del equipo. Bien, os voy a explicar cuáles son los componentes de la creatividad de forma que vosotros penséis en un momento dado qué componente tenéis más fuerte o qué componente más flojo para poder desarrollarlo en vosotros o para poder pensar en alguien que os lo pueda aportar externo. Bien, si ahora mismo yo os pidiera, voy a cronometrar 30 segundos y vais a contar con los dedos pensando cuántas palabras que empiecen por A sois capaces de pensar, ¿vale? No hace falta que las escribáis, aunque escribiendo se tarda más, podéis escribirlo pero por si hay alguien que no tiene cómo escribir, ¿cuántas palabras pensáis en A? Y os cronometro ya, empezad. Vale, ya. Número. No necesito las palabras. ¿Cuántas habéis llegado a pensar? 11. Yo 13. ¿Vale? 10. 18. 13. Muy bien. 9. 16. Vale. Bien. Vale, un momento que se me ha... Ahora. Este componente es la fluidez, es decir, la capacidad de generar ideas, cuantas más mejor, en un tiempo. Os tenéis que dar cuenta que no estamos evaluando las ideas ni viendo la calidad de las ideas, simplemente número. Esto es fluidez. La fluidez es uno de los primeros aspectos que se trabaja en creatividad y tiene que ver con que nuestra parte racional esté fuera de nuestra generación de ideas. No analice. Cuanto más despierta está nuestra capacidad racional, menos fluidez vamos a tener. ¿Por qué? Porque empezaremos, esta la he repetido o no. Yo no he dicho en ningún momento que no pudiera repetirse. Esta es muy tonta. ¿Esta existe o no existe? Esta, ¿vale? Si ahora estamos hablando de palabras que empiezan por A, que es una cosa muy tonta, pero si estuviéramos hablando de ideas, si quisierais generar ideas sobre algo, que la parte racional estuviera interfiriendo, evaluando esas ideas, no deja que salgan otras, porque hasta las ideas más básicas como árbol, si estamos hablando de palabras que empiezan por A, nos sirven de palanca para otras ideas que vendrán después más allá de esas primeras, ¿vale? Esa es la fluidez. Es uno de los principales componentes. Dime. Carmen, me estoy riendo porque de los 30 segundos he tardado en conversar. ¿Altramuz? ¿Con qué es? ¿Cómo se escribe? ¿Sabes? Claro, porque tu parte racional estaba interfiriendo, estaba pensando, ¿vale? En una sesión, esto no es un taller de creatividad, pero en una sesión de generación de ideas, tú no puedes pararte a pensar si Altramuz se escribe con A, con H, sin H. Tú la lanzas, porque el momento de evaluar esas ideas va a llegar después. Si estás evaluando al mismo tiempo que estás generando, no van a salir todas las ideas creativas que vamos a querer,
¿vale? Entonces, esta es la fluidez. Segundo componente de la flexibilidad. Si yo os hubiera dicho, vale, ahora contadme las familias de palabras que habéis generado, es decir, nombres de animales, nombres de personas, nombres de países, cuantas más familias de palabras distintas hemos generado con nuestras palabras, más flexibilidad tengo. Es decir, yo puedo tener mucha fluidez, pero que solo se me ocurran nombres de colores, azul, añil, amarillo, ¿vale? O puedo tener la misma fluidez, pero mucha flexibilidad, de forma que se me ocurran árbol, Australopithecus, Antonio, Alemania, ¿vale? Es la diferencia entre las ideas. Y son dos componentes que funcionan por separado. Tercer componente, la originalidad. Es decir, cómo de común son esas ideas que yo estoy generando. Yo puedo pensar en árbol y puedo pensar en Australopithecus. Si pienso en árbol es poco original, si pienso en Australopithecus es muy original. Las dos son una idea, es decir, en fluidez puntúan lo mismo, en flexibilidad puntúan lo mismo, pero una es mucho más original que la otra. Mi perfil creativo puede ser muy original y poco fluido, o puede ser muy fluido y poco original, podemos ser distintos. Y por último, la elaboración, es decir, ¿cuánto trabajo yo esa idea? ¿Es un árbol? Me lo imagino con hojas caducas, plantado en un bosque, con otros árboles distintos, con frutos, es decir, ¿cuánto trabajo yo y elaboro y detalles le pongo a esa idea? Bien, vosotros podéis, mediante ejercicios creativos y demás, hay una web que se llama neuronilla.es o .com, no estoy seguro del punto, pero neuronilla, de neurona, en la que se comparte muchísimo material creativo en abierto, ¿vale? Tanto material para aprender sobre creatividad, lecturas y demás, como técnicas y herramientas para desarrollar la creatividad, para generación de ideas, para evaluación de ideas, es decir, un montón. Y podéis desarrollar. Entonces, es posible que yo en mi equipo tenga una persona que se le ocurren muchas ideas, pero no las desarrolla, no las elabora, y entonces tiene que haber otra persona que las vaya elaborando, o se le ocurren muchas ideas y no son originales, y en cambio tengo otra persona que sea muy original, pero que se le ocurran pocas ideas, ¿vale? Esto, todo el mundo puede pensar en creatividad, pero no todas las creatividades son iguales y podemos incluso desarrollar más. Bien, no me meto más en creatividad porque se me ve el plumero que me encanta el tema y avanzo. En un equipo, si todos piensan igual, todos sobran, menos uno. ¿Para qué el equipo? Es decir, si todas las personas son de la misma opinión dentro de un equipo, ¿para qué tenemos varias personas? Lo ideal es que hayan distintas perspectivas dentro de un equipo. Por supuesto, es muy difícil de gestionar la diversidad, porque hablan conflictos, habrá que hacer negociaciones, nos costará más llegar a acuerdos, ¿vale? Pero la riqueza de visión que vamos a tener cuando en el equipo hay distintas mentalidades, no la vamos a tener cuando todo el mundo sabe de lo mismo. Es importante, por ejemplo, cuando queremos que alguien evalúe nuestra idea, que no solo se la enseñemos a gente que sabe sobre ese tema, sino a gente que no sabe sobre ese tema, porque nos va a dar una visión que nosotros quizá no hayamos contemplado. Y eso es lo que multiplica el poder dentro de un equipo, la diversidad. Vale. Vamos a pensar en que no todos los líderes, ya lo hemos visto, no todos los líderes son iguales. Reúnen distintas características cada uno y tenemos que pensar en qué tipo de líder es posible que sea yo. Recordad cuando hablaba de los gansos que dependiendo
del momento y la situación que estaban atravesando, el ganso que iba a la cabeza cambiaba y era relevado por otro. ¿Vale? Esto tiene que ver con distintos tipos de liderazgos y con un liderazgo compartido que es ideal buscar. ¿Qué tipo de líderes hay? Bueno, pues se puede ser un líder emocional, afectivo, en el que la autoridad nos la conceden por esa manera de ser en la que gestionamos a nivel emocional el equipo y hacemos que el equipo emocionalmente esté bien. ¿Vale? Ese es un tipo de líder. Hay otro tipo de líder que es el técnico, el resolutivo, es decir, el que sabe perfectamente cómo resolver los problemas técnicamente, el que sabe mucho sobre la materia y la autoridad se la otorgamos por estos conocimientos que tiene efectivamente. Luego está el líder que le otorgamos la autoridad por los valores que tiene como persona. Es decir, conectamos perfectamente con ese líder por esos valores que está poniendo encima de la mesa y que nos hace querer conseguir algo. Hay otro tipo de líder que es un poco distinto con el anterior, pero es el ético responsable, es decir, pondríamos las llaves de nuestra casa en sus manos y confiamos plenamente en él porque va a hacer lo correcto. Y ese valor, que puede coincidir o no con el prosocial o altruista, esa autoridad se la concedemos gracias a eso. Y por último está el innovador, el líder creativo, el que tiene ideas y por eso le vamos a seguir, por las ideas que es capaz de generar. Bien, plantearos qué tipo de líder pensáis que podéis llegar a ser. ¿Dónde está vuestro talento? Ahora mismo a lo mejor no sois capaces de terminar de verlo y esto va más dirigido a la gente que viene de fuera del programa, porque vosotros cuando identifiquemos vuestros talentos naturales, a partir de ahí podéis saber qué tipo de líder vais a llegar a ser o podéis llegar a ser, qué tipo de estos 5 tipos de líderes podéis llegar a ser, ¿no? De una cosa nos va a llevar a saber la siguiente. Bien, esto también lo había puesto por si había gente de fuera porque nosotros vamos a realizar el cuestionario de los roles de Belbin en el que esto ya va dirigido expresamente a nuestro papel dentro de un equipo. Dentro de un equipo las personas adoptan un rol, pero dependiendo de cómo son el resto de personas que forman ese equipo, lo vamos a cambiar o no. Por eso, de los roles de Belbin podemos obtener 2 o 3 perfiles nuestros que dependiendo de cómo sea el equipo en el que estemos, nos vamos a comportar de una determinada manera o de otra. Vamos a intentar compensar el equipo, ¿vale? Por si hay alguien que no viene de dentro, os explico que todos los roles tienen una parte de contribución y una debilidad. No hay ningún rol perfecto ni ningún rol que sobre. Todos son importantes y todos tienen una parte que aporta. Por ejemplo, está el cerebro, que es el creativo, el imaginativo, pero a cambio está demasiado absorto en esta creatividad y se queda un poco en las nubes. El coordinador es el maduro, el que aclara las metas a alcanzar, el que delega, pero se le puede percibir como manipulador por ese aspecto. El monitor evaluador es el serio, perspicaz, estratega, pero carece de iniciativa y se la tienen que aportar. El implementador es el disciplinado, el leal, el conservador, el eficiente, pero tiene cierta falta de flexibilidad en algunos aspectos porque está muy centrado en la disciplina. El finalizador es el que acaba
las tareas, el concienzudo, el que hasta que no está perfecto no da por finalizada una tarea, pero a cambio es reacio a delegar, quiere hacerlo él personalmente todo, tiende a preocuparse demasiado. El investigador de recursos es el extrovertido, el entusiasta. No puedo leer desde aquí la parte negativa, pero porque me lo tapan los controles, pero vosotros lo podéis ver. El impulsor es el retador, el dinámico, el que trabaja bien bajo presión, el que da impulso a ese proyecto. El cohesionador es el cooperador, el que hace que el equipo emocionalmente funcione y el que disminuye los enfrentamientos, pero cuando el equipo no funciona bien se paraliza porque quiere quedar bien con todo el mundo. Y el especialista solo se interesa por algo muy concreto, por una área de conocimiento muy concreta, pero aporta muchas cualidades en ese área. Vale. Antes de hacer el cuestionario que nos va a decir vuestro perfil concreto, ¿tenéis idea de cuál puede ser vuestro punto más fuerte, vuestro rol más fuerte, así de primeras? ¿Tenéis alguna idea de qué podéis ser? Venga, que alguno se anime a hacer una apuesta. Luego veremos si sí o si no, pero que alguien se anime a... Soy David. Yo estoy entre Hola, David. coordinador Espera, Carmen. o Espera, investigador Carmen. de recursos. Perdón. Vale. Venga, Carmen, ¿qué es el primero que has dicho que no te he escuchado? Pues mira, cuando pusiste la primera diapositiva pensé coordinador, pero luego cuando has puesto la segunda quizás también sería investigador de recursos. Estaría entre una y otra. Vale. David. Nada, pues yo es que me pongo a leer y siempre reconozco alguna parte, vamos, no en todas, porque todas tampoco podría ser, pero yo no tendría ahora mismo claro que si destacaría en alguno de esos roles. Perfecto. Lo averiguaremos. Bien, como he dicho al principio, no tenéis solo uno, vais a tener 2, 3, porque dependiendo de cómo esté configurado cada equipo, os vais a comportar más de una forma o de otra. Al final, lo importante es que un equipo esté compensado de la siguiente manera. Por un lado están los roles mentales, que es el cerebro especialista y el monitor evaluador. Luego están los roles de acción, que es el impulsor, el implementador y el finalizador. Y por otro lado están los roles sociales, que es el cohesionador, investigador de recursos y coordinador. Lo importante es que dentro de un equipo las tres áreas estén bastante compensadas. No hace falta que el equipo lo formen 9 personas, ¿vale? Sino que haya alguien en alguna de estas tres áreas o que esté compensado de alguna manera. ¿Qué ocurre con nosotros? Que a lo mejor dentro de nuestros roles prioritarios tenemos uno mental y uno impulsor y dependiendo del resto de personas nos vamos a comportar más desde nuestro rol mental o desde nuestro rol de acción para compensar sin darnos cuenta el equipo. Porque si hay mucha gente pensando pero poca gente actuando, el equipo no va a avanzar. Entonces nos vamos a poner en nuestro rol de acción a finalizar tareas, por ejemplo. ¿Vale? Eso va a depender de qué roles tenga el resto de la gente que esté en nuestro equipo. Y lo averiguaremos cuando lo hagamos. Bien. Supongo que habréis oído hablar de producto mínimo viable, pero un aspecto menos conocido, que se habla menos, pero igual de importante, es el concepto de equipo mínimo viable, es decir, qué personas tienen que constituir ese equipo impulsor para que ese proyecto sea viable.
como os he dicho al principio, puede que esté solo la persona que se le ha ocurrido la idea o las dos personas que se le han ocurrido la idea. Pero va a llegar un momento en que ese proyecto emprendedor no va a ser viable si alguien más no se une a ese equipo impulsor. ¿Qué elementos básicos debe reunir un equipo mínimo viable? Por supuesto, tiene que estar la persona que sea la ideóloga, que dé impulso a ese equipo. Suele ser la persona a la que se le ha ocurrido la idea, ¿vale? En este momento entiendo que la mayor parte de vosotros vais a reunir este elemento, el de impulso, porque seréis la persona que está tirando de ahí. Puede que además seáis la parte tecnológica o puede que no, depende del tipo de proyecto y del perfil que vosotros tengáis. Pero hay un aspecto, un elemento que es la parte tecnológica. Yo me encuentro en muchos proyectos que la persona tiene una idea, pero que para desarrollarla necesita, pues, por ejemplo, si es una plataforma, pues necesita una persona experta en informática o un ingeniero, ¿vale? Esa es la parte tecnológica. O puede ser que el propio impulsor reúna esta parte. Es decir, cada elemento no tiene por qué ser una persona sola. Puede una persona reunir dos elementos o un elemento estar realizado por dos personas, ¿vale? Simplemente lo que nos interesa es que los 5 elementos que vamos a ver están recogidos. Y esta es la parte de tecnología. Por supuesto, la parte de estrategia de ventas, de clientes, de modelo de negocio en cuanto a marketing. Luego está la parte de comunicación, de imagen de marca, de redes, de reputación y demás. Y por último está la parte financiera, el responsable de finanzas, de conseguir financiación, de rentas. Vale. Estos 5 aspectos es importante que estén recogidas de alguna manera dentro del equipo impulsor. Que para complementar podéis contratar o para apoyar a la persona o personas que estén dentro de este área podéis contratar a alguien externo que os lleve las redes, por ejemplo, ¿no? En un momento dado. Pero alguien dentro del equipo impulsor tiene que tener muy clara hacia dónde quiere ir ese proyecto en cuanto a comunicación, ¿vale? Porque si no, estáis dejando en manos de alguien que a lo mejor no está totalmente implicado en vuestro proyecto, que lo está porque está cobrando, pero no dentro del equipo, esa parte esencial. Ocurre muchas veces que en un primer momento podéis contratar a alguien que luego pasa a formar parte, porque se implica totalmente en vuestro proyecto, pasa a formar parte del equipo impulsor. Fantástico, no es problema. ¿Vale? Pero a la larga el equipo impulsor de alguna manera tiene que reunir estos 5 elementos clave. Tenéis que plantearos una serie de preguntas que ahora simplemente os las voy a plantear y en las tutorías las vamos a ver, pero que quería que la gente que no esté dentro del programa pueda planteárselo por su cuenta, que es, ¿hacia qué área está enfocada mi solución? ¿Está enfocada hacia ingeniería, hacia salud, hacia comercio exterior? Bien, una vez me planteo eso, ¿cuáles son las habilidades técnicas específicas necesarias para llevar a cabo nuestra idea de negocio? ¿Qué se necesita saber? ¿Qué conocimientos? ¿Manejo de algún tipo de programa o conocimientos sobre determinada legislación, sobre determinadas tareas? Es decir, ¿qué es necesario técnicamente que sepamos dentro del equipo? Y por último, ¿qué conocimientos son necesarios? ¿Necesitamos a alguien experto en legislación? ¿Necesitamos a alguien experto en X? ¿Vale? ¿Qué conocimientos? ¿Para qué me sirven todos estos planteamientos? Me sirven para identificar brechas y establecer un plan de fortalecimiento de mi equipo impulsor. Para que de aquí a un año vista yo haya
fortalecido mi conocimiento dentro con personas dentro del equipo o con cursos que necesite hacer o con asesoramientos que necesite que me hagan. Es decir, ponga los cimientos fuertes de lo que va a ser mi estructura de proyecto emprendedor. Vale. Bien, como voy de tiempo, fantástico. Vale. Al principio os había dicho que yo puedo tener en un momento dado un equipo muy bien cohesionado y fortalecido, pero que en la fase siguiente ya no esté así. Y es porque los equipos son entes vivos formados por personas a las que les ocurren cosas. Y puede que en un momento dado alguien del equipo se sienta de forma diferente o le haya ocurrido algo y esté de forma que las fases de formación de equipo que yo voy a poneros no son lineales. En cualquier momento puedo pasar a una fase anterior o retroceder, ¿vale? Simplemente os las pongo para que veáis cómo evoluciona un equipo, pero tened presente que no es un desarrollo lineal, que podéis pasar a fases anteriores en cualquier momento. Bien, la primera fase dentro de la formación de un equipo es cuando los miembros se conocen, hay una inquietud por qué es adecuado hacer dentro del equipo, qué no, sobre cuál es la finalidad del trabajo. Todavía el nivel de compromiso puede que no esté todo lo alto que pueda llegar a ser y que yo no me termine de identificar con el equipo, pero eso puede ir mejorando. Y en esta fase los más activos, los más comprometidos son los que suelen tomar las decisiones dentro del equipo, ¿vale? Hay un flujo de información bajo entre todos y suelen ser decisiones tomadas por alguien que todo el mundo acata, ¿vale? Esta etapa finaliza cuando empiezan a considerarse como miembros de un grupo, las personas. Me avisa que tengo conexión lenta. Si veis que no se me oye bien o que se corta, avisadme. Bien, la segunda parte de la formación de equipo es la parte de conflicto e insatisfacción. Es decir, cuando ya uno se siente parte del equipo, empieza a tener ideas propias. Y ahí es cuando empiezan a surgir los conflictos y las discrepancias de opiniones. Cada uno quiere imponer su forma de trabajar, cada uno piensa cuál es la mejor manera de solucionar los problemas y es una fase en la que cada uno se está recolocando y adoptando distintos roles que todavía no había adoptado. Esta fase termina cuando son capaces de definir los roles que cada uno determina dentro del equipo y aceptar las competencias individuales que cada uno mantiene. Pasaríamos a una tercera fase en la que esta fase se organiza y se resuelven los conflictos anteriores, se definen los roles, se aprovechan los talentos de cada uno de los miembros del equipo, la información empieza a estar más clara, hay más confianza porque confías más en los demás y ellos confían más en ti. Y esta etapa finaliza cuando yo me siento valioso dentro del equipo. Lo que el equipo me aporta y lo que yo doy al equipo ya le doy mucho valor, ¿vale? Y entiendo que puedo ejercer mi liderazgo en un momento determinado. Y la última fase es un equipo maduro, es un equipo que funciona bien, en el que se da de forma natural un liderazgo compartido, depende de la tarea o depende de la situación que estemos aprovechando, una persona tomará el mando y tirará o tirará a otra persona y se aprovechan todos los talentos, ¿vale? Esto es un equipo maduro, pero tened en cuenta que es posible que hayan retrocesos, como os decía al principio, en las etapas y que después de tener un equipo maduro se desequilibre. También van a haber retrocesos cuando entre una persona nueva a un equipo, porque esa persona puede que esté en una fase distinta a la que del resto de las personas del equipo y haya
que producir ajustes. Bien, simplemente en cuanto a toma de decisiones quería que valorarais. De primeras todo el mundo pensamos que una decisión tomada por consenso es la mejor, pero no siempre es posible y no siempre es lo más adecuado a la situación. Las decisiones pueden estar más centradas en la persona que es líder o más centradas en el equipo. Dependiendo de la situación es mejor que tomemos un tipo de decisión u otra. Por ejemplo, de las más centradas en el líder está la decisión autoritaria, es decir, el líder decide lo que se tiene que hacer. Esto tiene aspectos positivos, que es una decisión que se toma muy rápida y es muy positiva en situaciones de crisis. No podemos empezar a plantear vamos a votar y tal cuando tenemos una situación de crisis. Este tipo de decisiones, por supuesto, tiene aspectos negativos como la insatisfacción o el rechazo que le va a causar a otras personas dentro del equipo. Podemos tomar una decisión unánime, todos pensamos lo mismo, esto nos va a proporcionar una sensación de orgullo de equipo, un ambiente facilitador, pero tened cuidado porque esta decisión puede esconder detrás un pensamiento único de grupo, es decir, todos estamos viendo solo lo mismo. Y acordaros que os decía que en un equipo es más rico cuando hay diversidad de visiones y esto, cuando todas las decisiones se toman por unanimidad fácilmente, plantearos que es posible que ese equipo esté perdiendo diversidad, diversas opiniones. Vale, podemos tomar una decisión por votación que fomenta la participación y esto se da cuando no puede tomarse por consenso, pero que esa decisión por votación va a discriminar las minorías porque no van a aportar. Simplemente casi todo el mundo piensa de otra forma, yo que lo veo de forma diferente no voy a tener opción a que mi forma de verlo se valore. Y por último está la decisión por consenso, que es la que más satisfacción va a aportar a la gente, son las decisiones más enriquecedoras, es decir, esta decisión se da cuando hay distintos puntos de vista, pero llegamos a un acuerdo entre todos. Lo negativo de esta decisión es que es lenta, porque para que todos nos pongamos de acuerdo es posible que nos cueste tiempo y no se puede aplicar a situaciones de crisis y demás. Bien, simplemente que recordéis, hay un estudio de la consultora CB Insights que el 23% de las startups fracasan por tener un equipo inadecuado y esto es algo que se olvida fácilmente. De hecho, sesiones como esta es raro que hayan en programas de formación que entran directamente a analizar el modelo de negocio, pero jamás se paran en analizar el equipo, cuando es el 23% de los fracasos lo que provoca un equipo mal configurado. El fundador, la persona responsable de CB Insight que hacía este estudio, comentó que si el equipo fundador no puede sacar adelante él solo el producto o una pequeña cantidad de ayuda externa, no debería funcionar la startup. A esto me refería cuando os comentaba que es importante que dentro del equipo impulsor estén configuradas los 5 elementos que os comentaba no hace mucho. Bien, sigo adelante. Simplemente voy a dar unas pinceladas sobre pacto de socios, que es algo que a lo mejor en este momento no os estáis planteando, pero sí que debéis empezar a pensar y recopilar información sobre esto, ya que cuando surge el conflicto entre socios ya no hay tiempo para hacer el pacto de socios, hay que hacerlo previo, hay que tenerlo pensado antes.
¿Qué es un pacto de socios? Bueno, un pacto de socios es un acuerdo suscrito por todos los socios de un negocio con el propósito de regular las relaciones internas de la sociedad para garantizar la resolución de conflictos que puedan poner en riesgo la continuidad del proyecto. Es importante que esto esté regulado antes de que surjan los conflictos, lo vuelvo a repetir. Tened presente que es posible que ni siquiera os lo hubierais planteado porque la ley no obliga a tener un pacto de socios. Podéis establecer unos estatutos sobre el proyecto que no recoja todo lo que recoge o que debe recoger el pacto de socios. ¿Vale? Entonces, yo he pasado por la experiencia de montar una empresa, éramos 3 socios, una consultora. No nos planteamos en ningún momento porque las relaciones eran muy positivas, porque todos compartíamos valores y demás, pero llegó un momento en el que hubo una discrepancia importante, no teníamos clarificado la toma de decisiones y eso provocó que se rompiera la consultora que teníamos. ¿Vale? Entonces es importante que os lo planteéis cuanto antes. Vamos a pensar sobre algunas cuestiones relacionadas con el pacto de socios. ¿Cuándo? Lo he estado diciendo. En el momento en que se constituya una sociedad. Cuando ya sois 2 personas, ya podéis plantearos un pacto de socios. Y siempre que haya una nueva incorporación, porque como veremos, el pacto de socios solo es aplicable a las personas que lo firman. Es decir, si en un momento dado os lo planteáis y sois 2 socios y luego se incorpora un tercero, no es aplicable a esa tercera persona. ¿Vale? Con lo cual, si se incorpora a alguien, tendréis que firmar un nuevo pacto de socios. ¿Por qué es importante? Por supuesto, para evitar conflictos que no están regulados por la ley. Hay conflictos que sí están regulados, pero no todos los conflictos que pueden aparecer entre personas están regulados por ley, con lo cual es importante para evitar bloqueos y facilitar la toma de decisiones. Es decir, cuando uno piense de una forma y otro piense de otra, ¿cómo vamos a decidir? Hay muchas veces que nos vamos a bloquear en la toma de decisiones por distintas formas de ver algo. Bueno, pues si eso está establecido en el pacto de socios, vamos a seguir adelante, si está firmado con anterioridad. Y para mejorar la confianza del posible capital inversor. Esto es importante. Como decía antes, vuestro proyecto va a ganar puntos en una ronda de inversión o ante la exposición de un posible inversor si está formado por varias personas del equipo impulsor. Pero además va a estar más alto en votaciones si tenéis firmado un pacto de socios. De hecho, hay algunas entidades y fondos de inversión que no invierten en proyectos que no tengan firmados pacto de socios, para asegurarse que no van a haber conflictos entre las personas que constituyen el equipo impulsor de ese proyecto. ¿Cómo? ¿Cómo se tiene que firmar? Bueno, hay que firmar un documento en el que estén de acuerdo varios socios. No hay un documento estándar. Podéis entrar en internet, veréis muchos formatos de pacto de socios y simplemente tienen que estar firmados y de acuerdo todos los socios. Puede acordarse todo lo que se quiera. En un pacto de socios se puede meter todo lo que se quiera. ¿Qué horario voy a establecer yo? ¿Cómo voy a decidir ante un conflicto? ¿Qué va a pasar si entra un nuevo socio? Y si alguien no está de acuerdo en que ese nuevo socio entre o no. Es decir, todo lo que no sea evidentemente contrario a ley. A ver, ¿por qué no me va? Un momento que se me ha quedado bloqueado. Se me ha quedado bloqueado el ordenador.
no me deja ni salirme. Bueno, pues Nacho, ¿tú puedes quitarme el compartir pantalla? Porque a mí se me ha quedado bloqueado. A ver, te lo intento. Te quito. A ver cómo hago esto. O sea, tú ahora mismo, ¿qué es lo que te pasa, Carmen? Que no Que puedes... no puedo hacer nada, no puedo ni salirme, ni avanzar, ni Pero nada. queda bloqueado porque en la pantalla de la presentación, porque muchas veces se va como a una No, pantalla estoy secundaria. en la pantalla de la presentación, pero no puedo salirme de ella, ni puedo avanzar, ni estoy bloqueada. Vale. Y hay que tener en cuenta que el pacto de socios es un documento interpares, es decir, solo va a ser aplicable a las personas que lo hayan firmado en ese momento, no a todos los socios, como por ejemplo cuando entra alguien que es aplicable los estatutos, pero el pacto de socios no. Eso hay que tenerlo presente. Vale, me he podido salir de pantalla. Acabo de poder salirme de la pantalla. ¿Lo has solucionado entonces? Voy a ver, voy a volver a darle. Pues no, espera un momento. Fuerzo salida y vuelvo a entrar. Un momento, ahora mismo no estáis viendo mi pantalla, ¿o sí? ¿Estáis viendo mi pantalla? Sí, sí. Sí. Vemos tu pantalla, Carmen, eso es, pero no la presentación. No, porque la voy a volver a abrir, la he tenido que cerrar. Así estáis cotilleando por mi ordenador. Totalmente. Vale. Es que me dice que tengo conexión lenta y creo que ha sido algo de esto. Vale, me voy donde estábamos. Estamos ya finalizando. Estábamos aquí. Vale, a ver si me deja avanzar. Perfecto. Os decía que era interpares. Se puede pasar por notario, aunque no es necesario. Es decir, si queréis darle más legalidad al documento, lo podéis pasar por notario y que forme parte de los estatutos del proyecto. Y para modificarlo, todos los socios deben estar conformes, ya que, como os decía, es un documento interpares. Bien, ¿qué podemos meter dentro de un pacto de socios? Por supuesto, normas de buen gobierno, como qué hacer ante un bloqueo en la toma de decisiones, por ejemplo. Términos y condiciones que regulen la entrada de nuevos socios, especialmente inversores, es decir, qué condiciones tienen que tener esos socios para que entren, si todos tenemos que estar de acuerdo, si con que alguien esté de acuerdo vale, que no sean de la competencia, por ejemplo, lo podemos establecer, que no vengan de la competencia o que no inviertan más de X. Salida de socios, ¿cómo va a ser la salida de uno de los socios que firman esto? ¿En qué condiciones va a poder salirse? Si va a tener que dar opción de venta de
de acciones a los demás, si puede salirse preavisando, sin preavisar, si puede irse a la competencia o no, es decir, todas las características que queremos que tenga la salida. Tiempo de dedicación personal, funciones, tareas, es decir, esto no se suele recoger en otro tipo de documentos, pues yo entro sabiendo que yo me dedico a otra cosa y que esto es un proyecto secundario para mí y eso está establecido así y por eso me dedico a X tareas y todo el mundo está de acuerdo. Tened en cuenta que esto es algo que luego se puede echar en cara si no está firmado en un pacto de socios o no. No me digas que se me ha vuelto a... pues me va a fastidiar la finalización del taller. Bueno, pues como se me ha vuelto a bloquear, avanzo simplemente con lo que quería comentaros. Y aunque sí, vamos bien. Lo podéis ver en la presentación que voy a pasarle a Nacho íntegro, pero simplemente me quedaba comentaros y avisaros de un par de ideas. Una, no he tocado lo que es la gestión del error, es importante. Nacho comentaba que al principio en mi presentación que yo estoy en algún proyecto europeo dentro de CEIM. CEIM participa en un proyecto de reemprendimiento, ha participado porque está a punto de finalizar, en un proyecto de reemprendimiento, es decir, cuando tú tienes una experiencia emprendedora, no funciona bien y quieres volver a tener otra experiencia. Eso, desde otras perspectivas, en otros países, es un punto a favor de la persona porque aporta una experiencia que da ese error o ese fracaso inicial en un proyecto previo y que no va a volver a cometer y va a hacer las cosas de forma diferente, pero aquí en España es un hándicap, ya sea desde la perspectiva para ir a pedir un crédito bancario si eres moroso o has tenido un fracaso anterior, es posible que te pongan pegas, hasta conseguir la confianza de determinados socios o de determinadas personas y demás. Es un hándicap pese a que España tiene una ley de segunda oportunidad que intenta minimizar esto. Entonces, es importante que vosotros, como líderes dentro de un equipo, sepáis gestionar qué ocurre cuando alguien dentro del equipo aporta una idea que nos lleva a un error o a un fracaso. Es importante que si queremos tener un equipo innovador y que surjan ideas creativas e innovadoras, cuando se produce este error, este fracaso, lo gestionamos desde la perspectiva de que dentro de un proceso de aprendizaje, en las primeras fases, si queremos conseguir algo extraordinario, las primeras fases vamos a cometer errores. Esta idea de que vamos a cometer errores si queremos conseguir algo grande está en la base de lo que hoy en día se llaman las metodologías ágiles de emprendimiento, como Lean Startup, como un Design Thinking y demás. Esto se basa en voy a salir al mercado con un producto o un servicio mínimo, con simplemente sea una idea previa y que sea barato para mí, porque quiero aprender de los errores que lleve este tipo de este producto o este servicio y del feedback que me den los posibles clientes, voy a equivocarme pronto y barato para poder aprender y mejorar mi proyecto. Esa filosofía es la que vosotros tenéis que tener en mente desde el principio. No recuerdo quién comentaba en la parte de competencias emprendedoras que la parte de gestión de la frustración era un hándicap. Vale, eso está muy relacionado con esto. Es decir, cuando uno se frustra más es cuando se da cuenta que no está consiguiendo lo que había querido o cuando está yendo por otro camino y le está costando más de lo que pensaba. Bien, en el informe GEN
nacional de emprendimiento se ha identificado el miedo al fracaso como el inhibidor máximo a la hora de montar proyectos emprendedores. Eso va a hacer, esa tentación, ese miedo a equivocaros, va a hacer que en un momento dado, cuando las cosas se compliquen, tengáis la tentación de abandonar. Y eso es un fracaso. Abandonar cuando es posible que pudierais aprender de ese error y mejorar y hacer las cosas de forma diferente o cambiar vuestro proyecto y darle otra forma. Porque cuando se está haciendo algo que nadie ha hecho antes, algo realmente innovador, vais a tener que aprender mediante ensayo y error. ¿Vale? Hasta aquí termino, no puedo avanzar en la presentación, no puedo darle un final, pero quiero dejar el tiempo que quede por si queréis comentarme algo, hacerme alguna pregunta y demás, especialmente si hay gente que viene de fuera y quiere comentarme algo que no va a tener oportunidad después, y los de dentro pues también. Os abro el turno. Yo quería preguntarte con respecto a los roles de Belín y tal, ¿no se iba a hacer como un test o algo así? Sí, Federico, ¿tú estás dentro del programa beta? Sí. Vale. Os lo voy a dar para que lo hagáis en las tutorías individuales. Ah, vale, Es un test que se tarda en hacer como 20 minutos y aquí no podíamos por el tiempo, pero sí he querido poner los roles para que las personas que no van a tener, que vienen de fuera y no van a tener tutorías, por lo menos puedan intuir cuál puede ser su perfil dentro de los roles de Belín. Ah, vale, pues si era tutoría, pues nada, perfecto. Yo tengo otra pregunta. Perdón, Nacho. Vale, perfecto. Dime, Enrique. Nada, básicamente que tenemos como un horario preasignado, bueno, un horario no, unos días preasignados para tutorías, pero de hora no pone nada. Eso para Sí, concretarlo lo hablamos yo lo voy contigo, por hablando, favor. ya he hablado con algunos de vosotros, conforme se van acercando, voy hablando y quedando en la hora que mejor os va a vosotros y mejor me va a mí. Como las tutorías individuales nos da más flexibilidad para cerrar hora, incluso poder cambiar el día asignado, irnos un día antes o un día después. Como eso además lo hacemos a través de mi Zoom, pues no tenemos que estar pendientes de las salas de Zoom ni demás. Entonces, mándame un mensaje, un correo y cerramos el día y hora de tu tutoría, Enrique. Vale, muchas gracias. Vale, yo eso es por puntualizar. La idea es esa, ¿vale? La idea es que aquellos que estáis dentro del programa ahora os pongáis, procedéis a poneros en contacto con Carmen, quien no lo haya hecho, de cara a eso, a cerrar la reunión. Como os comentaba, las sesiones, bueno, la fecha era orientativa, un poco para que nos organizáramos todos, entonces ahora con Carmen, tanto en base a su disponibilidad como a la vuestra, pues cerráis el día y la hora que mejor os convenga. ¿Vale? Y yo, por último, ya Carmen, si quieres te lanzo una última pregunta, ¿vale? En base a tu experiencia, sobre todo también llevando programas de emprendimiento, asesorando emprendedores, ¿qué les recomendarías a aquellos que están en búsqueda de captura o formación de equipo? ¿O cómo, o qué pautas o qué tips les darías para que, aunque sea, dieran esos primeros pasos? Bien, es muy importante ahora en la situación que estamos, pues es mucho más difícil que antes, pero las actividades de networking son clave para desarrollar equipos emprendedores. Es decir, tú puedes ir a una actividad de networking con la mente abierta tanto sobre tu idea como sobre la idea de los demás y descubrir que tu idea puede formar parte dentro de un proyecto de otra persona o incluso que encuentras a alguien que se quiere incorporar a tu proyecto o tú te incorporas a otro.
Por eso, CEIM, ahora ya digo que menos por la situación que tenemos, pero tanto CEIM como el Info, como AGE, todos los organismos que tocamos emprendedores solemos organizar bastantes actividades en las que los emprendedores pueden formar parte de eventos o de procesos de networking. Eso es básico. Por otro lado, bueno, creo que AGE lo tenía también. Nosotros en la universidad también tenemos una plataforma en Humo Emprende en la que tú puedes decir que tienes un proyecto emprendedor y que necesitas X persona que le interese participar en el proyecto. Aviso que hay perfiles complicados de encontrar porque están muy solicitados, pues estoy pensando, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con informática, porque hay muchos proyectos que la parte técnica, de desarrollo técnico del proyecto, pues no la cumplimenta la propia persona impulsora. Y los informáticos todavía tienen, yo no sé si habrá algún informático en la sala, pero todavía tienen la mentalidad de yo estudio y me voy a poner a trabajar en una empresa, y nosotros estamos intentando abrirles la mente a que pueden pasar a formar parte de equipos, de proyectos muy interesantes que a lo mejor ellos de primeras no lo habían pensado. También estoy pensando en la parte financiera y demás. Pues es dar a conocer, contar nuestra idea. Otro de los hándicaps que tenemos en España es que los emprendedores, por miedo a que nos copien la idea, no la solemos contar. Y esto quitando algunas patentes muy concretas o muy técnicas, algunas cosas muy técnicas, es una idea equivocada. Es decir, tu idea va a crecer y va a tener distintas perspectivas o va a llegar mucho más lejos de lo que tú habías pensado si la cuentas. Contándola, además de enriquecerla con opiniones y puntos de vista distintos, es posible que encuentres a alguien que diga, oye, yo puedo aportar, me encanta esa idea, quiero formar parte de ella. Quitarnos un poco el miedo a que nos copien, porque si no, los emprendedores nos enamoramos demasiado de nuestra idea, nos vamos a la tumba con ella y ahí se queda. Si hay algo más, voy a pinchar, no puedo pinchar, estoy bloqueada. Pues nada, si que alguien quiera hacer alguna pregunta por el chat, me la lee Nacho y... Yo tengo una pregunta, Carmen. Venga, Víctor. Buenos días. Relativo al pacto de socios, ¿nos recomienda alguna lectura para coger perspectivas e ideas? Sí. No recuerdo ahora el nombre, se lo pasaré a Nacho para que lo comparta. Hay una persona que ha formado parte de grandes corporaciones que aconseja mucho y que comparte sus propios pactos de socios, es decir, sus modelos de pactos de socio, y da muchos consejos. Si os metéis en internet veréis bastantes modelos. Yo antes de ir a un abogado a que os dé un modelo, revisaría varios de los que hay, porque a lo mejor vuestro perfil de proyecto, vuestra idea, vuestros valores o lo que queréis recoger no se ajusta totalmente a un modelo previo establecido. Si veis varios de los que hay colgados en abierto, podéis ir cogiendo ideas, porque vuestro pacto de socio va a ser algo muy personal. A no ser que entréis a que un inversor concreto que tenga un modelo de negocio concreto os lo diga, que sea ese, va a ser algo muy personal y que podéis seguir enriqueciendo. Vale, gracias. Yo quería aportar... Carmen, yo quería aportar, si sigue vigente, creo recordar que los CEIs tienen un acuerdo
con una startup de allí de Murcia que se llama Legalibu, y ellos gratuitamente puedes darte de alta y ponen a vuestra disposición un montón de contratos que podéis necesitar en vuestra vida diaria. Y creo recordar que uno de los que está a disposición de todos los emprendedores es el pacto de Sí. socios, Sí, que sí. como tú bien dices, en las fases tan iniciales, yo lo que os recomiendo es que lo leáis. Son términos jurídicos, a veces a los emprendedores pues les cuesta, ¿no?, la concentración de esa media hora o una hora que requiere leer un pacto de socios, pero sí os va a dar idea que en cuanto crezcáis un poquito vais a jurídica y cuando leéis un pacto de socios pues sois capaces de ver qué tipo de ayuda jurídica es la que vais a necesitar pues para entender este tipo de documentos, porque muchos emprendedores han firmado pactos de socios con sus inversores que después, cuando se les han aplicado, no daban crédito. Es que simplemente ni lo habían leído, ¿no? Efectivamente, eso es así. Ahí tenéis un modelo de pacto de socios. Como es algo también personal, por eso decía yo que leyerais varios, porque a lo mejor hay un aspecto que en ese no está recogido y que para vosotros es importante. No sé, cada proyecto tiene unas características únicas y yo he visto recoger en pactos de socios cosas que realmente, por ejemplo, a mí no se me habrían ocurrido. Entonces, que sí, que empecéis, como dice Carmen, a leer y a familiarizaros con esa terminología y ver distintos modelos, porque es verdad, al principio, en fases iniciales, no pensáis en lo que puede ocurrir o no pensáis en situaciones que más adelante os podéis plantear. También siempre estáis a tiempo de, si todos los socios están de acuerdo, rectificar un pacto de socios porque os habéis dado cuenta que no habíais recogido algo que en ese momento no habíais pensado, ¿vale? Entonces, siempre estáis a tiempo de volver a firmar otro. Perdona, Carmen, ¿dónde habéis dicho que podemos buscar eso para poder leerlo? No lo he dicho porque no recuerdo ahora. Bueno, sí, Carmen, la otra Carmen, comentaba que los CI tienen un acuerdo y que no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba, Carmen, dime cómo se llama. Legalum, vale. A Nacho, disposición de... Sí. Nacho, ahora tú sí les que puedes termine. confirmar si sigue vigente el acuerdo, ¿no? Pero ahora sí. porque es impresionante la cantidad de documentos que gratuitamente tenéis a vuestra disposición por este acuerdo que tienen los CEIs con la empresa. Se llama Legalibu, terminado en OO, como Legal, Li, B, O. Vale, gracias. Que Nacho lo confirme porque yo no estoy en el CI y él lo sabrá mejor que nadie. Sí, a ver, os cuento. Bueno, antes que nada, Carmen Garrido, por supuesto, muchísimas gracias por todo, pero también la intervención de la otra Carmen, que también para que no se ha presentado, pero también para que lo sepáis, que Carmen Carpintero, que también es socia de un Venture Capital, Tartesos, o sea, que es inversora y que también ha participado en varias jornadas que hemos organizado nosotros y que la verdad que me da alegría verla por aquí, y hace tiempo que no sabía de ella y que para que toméis consejo también de todo lo que toméis buena nota de lo que dice. En relación a lo de Legalibu, Legalibu es una empresa que estuvo aquí en CEIM, que se fundó aquí en CEIM, cuyo CEO Andrés pues es también una persona súper cercana a nosotros. Ahora mismo la verdad es que no sabría deciros en qué estado está el proyecto, porque es verdad que Andrés ha tomado otro camino profesional, ahora está al mando de un gran despacho de abogados a nivel nacional. Entonces, el proyecto sigue vivo, lo que no sé es hasta qué punto está actualizado y tenéis al alcance los documentos. Sea como fuere, nosotros
tenemos a disposición también modelos de pacto de socios, podemos ayudar desde el propio CEI de aquí de Murcia, podemos ayudar con esa temática si lo interesáis y os podemos hacer llegar lo que es la plantilla. Una plantilla estándar que, como bien dice Carmen, o han dicho las dos Cármenes, es una que tenemos nosotros estándar, que no es ni la buena ni la mala, es una más que os puede servir y os puede ayudar para familiarizaros con todos los términos y como punto de partida. ¿Vale? Así que si cualquiera de vosotros que esté interesado me lo dice. Y dicho esto también, la idea también es haremos o queremos hacer otro webinar o jornada también de aspectos legales que también complemente toda la formación y todo el programa, en el cual también yo creo que se tocarán un poco más a fondo pues todos estos temas. Entonces, ahí si queréis y tenéis alguna duda o queréis aclarar algo, ahí también lo podréis hacer, ¿vale? Todavía la fecha no está confirmada, pero en cuanto la tenga, os la digo. ¿Vale? Y no sé si tenéis alguna duda más para Carmen, alguna cosa. Ahora es vuestro momento. Si no, lo dejáis para las sesiones individuales, como vosotros prefiráis. Yo una cosilla, Carmen, gracias por la presentación. A mí me ha abierto mucho camino con esto ahora. Quería aprovechar porque, bueno, a lo que has dicho que el networking es importante, creo que estamos aquí 15 emprendedores, que escuchamos el proyecto cada uno hace una semana, pero yo no sé exactamente quién está aquí. Y bueno, yo os dejo mi LinkedIn, soy Antonio Gomariz, yo hago cosas de marketing, hago páginas web y bueno, si necesitáis lo que sea, hablar del proyecto o compartir dudas, fracasos, lo que sea, os invito a mi perfil. Ya simplemente por apuntar lo que ha dicho Antonio, y si os interesa, puedo cruzaros un email a todos de presentación, si lo veis adecuado, no de presentación, sino a lo mejor donde tengáis el contacto de cada uno de vosotros, pues si a alguno le interesa más indagar en la vida y en el proyecto del otro y poneros en contacto. Si queréis y lo veis adecuado, yo lo hago sin problema. Así tenéis los contactos. Ok, por mí bien. Muy bien, Nacho, pues si te parece, cerramos. Hay algo en el chat, veo, pero no lo puedo ver porque no, como tengo la pantalla bloqueada, no puedo ver el chat ni desconectarme. Así que tú cierras la sesión cuando consideres y espero veros. A los que no estéis dentro del programa, sin ningún problema podéis contactar conmigo. Mi correo en la universidad es carmen.garridof@um.es y sin ningún problema podéis contactar conmigo para lo que necesitéis. Pues nada, Carmen, yo creo que en nombre de todos, darte las gracias. Ha sido, bueno, yo no es la primera charla que escucho, ya son varias, un placer como siempre. Y nada, espero que os haya servido a todos vosotros, tanto los que formáis parte del programa como los que no. Y a los que sí que estáis dentro, lo dicho, ¿vale? Por favor, contactar con Carmen, aquellos que lo hayáis hecho, ir cerrando las reuniones. Y luego nos volvemos a ver ya las caras, aunque esté telemáticamente, el próximo miércoles, ¿vale? La segunda sesión. Y vamos hablando, como siempre, Carmen, yo, bueno, todo el equipo del CEIM a vuestra disposición para ir resolviendo cualquier duda que tengáis, ¿vale? Y lo dicho, Carmen en principio me pasará la presentación y yo a los interesados os la paso y la sesión está grabada, con lo cual la subiremos a nuestra web y ahí también podréis tener acceso a ella cuando queráis, ¿vale? Y nada, que paséis buena mañana y buena semana, ¿vale? A todos. Muchas gracias, Carmen. Igualmente. Muy bien. Hasta luego. Adiós. Muchísimas gracias. Adiós. Un abrazo para todos. Hasta luego, Carmen, un abrazo. Adiós. Gracias.
Gracias. Buenas. Hasta luego, Pilar. Muy amable. Nada, muy bien. No me Carmen, puedo genial. ir, no me puedo hacer nada, qué rabia. Me he venido a la universidad porque ahora puedo seguir trabajando, pero vamos, el wifi de mi casa tira mucho más. Yo mejor, casi. Me Mira, da me lo ha mucha dicho rabia. en cuanto le he dicho, Carmen está teniendo problemas, tal, tío, ahí a Paco me dice, seguro que es por el tema de la conectividad de la universidad. Me lo ha dicho, seguro que es el de la red de la universidad. ¿Verdad? Pues Claro, efectivamente. Ajá. Pues nada, oye, genial, muchas gracias y nada, lo dicho, ahora se pondrán en contacto contigo y un poco la idea era que siguierais a grosso modo el calendario que os puse, pero que si puede ser bien, bien, y si no, pues oye, que cuando Yo de tú puedas momento tengáis para... solo he tenido que cambiar el día de la persona que tenía hoy, que como estabas dando Vale. el taller y ella solo podía a primera hora, le dije, bueno, lo pasamos a mañana y he hecho ahí un pequeño ajuste. De momento con los que he hablado con 4 o 5, ya Vale. está, o sea que sin problema. Genial, genial. Y bueno, y si puedes, acuérdate, por favor, rellenar el acta, ¿vale? En cada reunión que tengas, el acta... Vale, esa duda tenía. ¿La relleno y ya está? Ya está, o sea, la rellenas... ¿Cómo, Sí, la rellenas. como no la puedes firmar ¿cómo vais a justificar? Lo vamos a justificar porque en principio es lo que necesitamos por tu parte es el acta y una foto de la reunión, un print pantalla. Vale, un pantallazo. ¿Vale? Vale. Pantallazo, en un Word y me lo pasas y ya está. Me dice, primera sesión con tal, luego lo voy organizando y voy teniendo todo, ¿vale? Vale, perfecto, sin problema. Vale, Muy bien. pues, en principio, ¿vale? Y nada, cualquier cosilla, aquí estamos, como siempre. Vale, el taller este que habíamos hablado con Pedro, yo estoy haciéndole un pequeño, ya me pasó Pedro vuestra reseña y estoy haciéndole un pequeño cartel. Cuando lo tenga, os lo paso. Vale, Le echáis un muy bien. vistazo para que, sobre todo los logos y cosas de esas oficiales, vayan correctamente y así luego lo tengo que hacer esta mañana porque Antonio me lo ha pedido porque él está en un programa con investigadores que se llama Spin-Off y quiere pasárselo a la gente de los equipos de investigación. Entonces, pues me voy a poner a hacerlo ahora. Muy bien. Genial, Carmen. Pues nada. Bueno, Nacho, pues nada, tú cuelgas. Yo aquí. Dejo de grabar. Venga.